En este laboratorio vamos a aprender qué es una variable fisiológica, qué es un transductor de señal, qué es digitalizar, cómo medir en una gráfica la amplitud de una onda, la duración de una onda, el intervalo entre ondas y la frecuencia. Hola. Hola, este es un video introductorio al primer laboratorio de fisiología veterinaria. En este laboratorio vamos a familiarizarnos con los equipos de trabajo que nos permitirán medir señales fisiológicas de diferentes sistemas orgánicos en los animales vivos. Entonces, ¿qué son las señales fisiológicas y cómo se miden? Podemos dividir las señales fisiológicas en variables físicas y químicas. Variables significan que sus valores pueden variar. Algunas variables físicas fisiológicas son la temperatura corporal, la presión arterial, el volumen de sangre, o sea la volemia, y el flujo de aire durante la ventilación pulmonar. Algunas variables químicas fisiológicas son el pH del medio interno, la concentración de glucosa en sangre, o sea la glicemia, la concentración de iones como el sodio, potasio y el calcio, y la concentración de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Lo primero que debes observar es que estas variables de ejemplo son muy importantes para mantener confortables a las células de un animal y garantizar la vida de este, o sea la homeostasis. Sin embargo, podemos medir otras variables no homeostáticas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la fuerza de contracción muscular, los sonidos cardíacos, el pulso, entre otras. Para la semiología y la clínica, estas señales suelen llamarse parámetros fisiológicos y son útiles para comprender el estado de salud de un animal. Los equipos de medición de señales fisiológicas toman los datos de la siguiente manera. Tenemos un transductor de una señal que mide el cambio o la variación de esta de forma analógica y a tiempo real. Por ejemplo, las moléculas de mercurio varían según la temperatura, se contraen cuando hace frío y se expanden cuando hace calor. Si colocamos el mercurio dentro de un tubo de vidrio, podremos visualizar los cambios de la temperatura de forma análoga por este fenómeno físico. Eso es un termómetro, un transductor análogo de temperatura. La mayoría de los transductores que vamos a utilizar en el laboratorio funcionan igual al ejemplo, pero traducen las señales a cambios de corriente eléctrica. Luego de tener la señal traducida a corrientes eléctricas, las podemos digitalizar. Digitalizar es convertir esta señal eléctrica en un código binario que nos permite su lectura como gráficas a tiempo real en pantallas de computador, teléfonos móviles, televisores digitales. La ventaja de esto es que se pueden almacenar en discos duros, o sea, ocupan menor espacio. Además, nos permite modificar la señal en tiempo real, filtrando datos que no son útiles y ampliando las gráficas para observar mejor el comportamiento de la señal. Los registros digitales de variables fisiológicas las veremos en la pantalla en gráficas de dos dimensiones, donde el eje X o de variable independiente normalmente será el tiempo y en el eje Y o de variable dependiente normalmente será el voltaje. Otra de las ventajas de los equipamientos de laboratorio es que son polígrafos digitales, o sea, que registran varias variables al mismo tiempo. La visualización de registro de cada variable se conoce como canal. Podremos entonces ver varios canales al mismo tiempo. Desde el botón iniciar podemos iniciar el registro de la medida de la variable y detenerlo en cualquier momento. Durante la medición, las gráficas pueden ser o muy pequeñas o muy grandes, y para ajustar su tamaño al canal podemos utilizar la opción autoescalar. En las gráficas podemos realizar las siguientes mediciones. 1. La amplitud de una onda, que consiste en medir desde su punto más bajo hasta el punto más alto, o sea en el eje Y. 2. La duración o longitud de una onda, que consiste en medir desde su punto de inicio hasta su punto final. 3. El intervalo entre ondas, que consiste en medir el tiempo entre el punto máximo de una onda o el pico de la onda y el pico de la siguiente onda. 4. La frecuencia, que consiste en contar el número de ondas que ocurren en un periodo de tiempo. Con estos datos podemos realizar cálculos de cómo se comportan las variables que estamos midiendo. Todos los datos se pueden arrastrar fácilmente a tablas, o se pueden borrar o se pueden editar durante el laboratorio.